Tema 11. Infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. 1. Infracciones administrativas. Ingresos irregulares. Se considera infracción el ingreso irregular en España, ya sea por no poseer la documentación adecuada o por incumplir los requisitos para la entrada. Permanencia irregular. La estancia en el país sin los permisos o con la caducidad de los mismos constituye una infracción administrativa. Trabajo irregular. Realizar actividades laborales sin los permisos correspondientes o incumplir las condiciones establecidas en el permiso de trabajo es una infracción. 2. Régimen sancionador. Multas y sanciones. Las infracciones administrativas pueden ser sancionadas con multas económicas. El monto varía según la gravedad de la infracción. Expulsión y retorno. En casos graves, las autoridades pueden ordenar la expulsión del territorio español. Dependiendo de la infracción, puede implicar la prohibición de retorno por un periodo determinado. Cierre de empresas. En situaciones de empleo irregular o contratación de trabajadores extranjeros sin los permisos correspondientes, las empresas pueden enfrentar sanciones adicionales, incluido el cierre temporal o definitivo. 3. Causas agravantes o atenuantes. Circunstancias agravantes. Antecedentes de infracciones previas. La comisión de la infracción con ánimo de lucro o la afectación de menores u otras personas en situación de vulnerabilidad. Circunstancias atenuantes. Colaboración con las autoridades, reconocimiento de la infracción o situación irregular, o condiciones de necesidad o vulnerabilidad pueden considerarse para atenuar las sanciones. 4. Procedimientos y recursos. Derecho a la defensa. Los implicados tienen derecho a presentar alegaciones y a defenderse ante las autoridades correspondientes. Recurso de reposición. Posibilidad de interponer un recurso administrativo de reposición contra la sanción impuesta, permitiendo la revisión de la decisión. Vía judicial. En caso de desacuerdo con la sanción impuesta, se puede recurrir a la vía judicial para impugnar la decisión administrativa. 5. Impacto en la regularización. Obstáculo para regularización. Antecedentes de infracciones en materia de extranjería pueden ser obstáculos para futuros procesos de regularización o solicitud de nuevos permisos. Requisito para regularización. En algunos casos, el cumplimiento de plazos sin cometer nuevas infracciones puede ser un requisito para solicitar ciertos permisos de residencia. Infracciones leves. A. La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable. B. El retraso, hasta 3 meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado. C. Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia temporal. D. Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia, y trabajo de la que se es titular. E. La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados. Infracciones graves. A. Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de 3 meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. B. Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida. C. Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio, así como incurrir en falsedad en la declaración de los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrón municipal, siempre que tales hechos no constituyan delito. Cuando cualquier autoridad tuviera conocimiento de una posible infracción por esta causa, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de que pueda instruirse el oportuno expediente sancionador. T. El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras a núcleos de población concretados singularmente. E. La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de 1 año anterior hubiera sido sancionado por 2 faltas leves de la misma naturaleza. F. La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
G. Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. H. Incumplir la obligación de obtener la tarjeta de identidad de extranjero cuando se les hubiera expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un periodo superior a 6 meses, la cual deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización o desde que cobre vigencia. Y. No dar de alta, en el régimen de la seguridad social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el inicio de dicha relación. J. Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito. K. Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor, y continúe a su cargo una vez transcurrido el periodo de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes. L. Consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita. Infracciones muy graves. A. Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. B. Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito. C. La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Extranjería, siempre que el hecho no constituya delito. D. La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito. E. Realizar, con ánimo de lucro, la infracción prevista en el apartado L de infracciones graves. F. Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos, siempre que tales hechos no constituyan delito. G. La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por 2 faltas graves de la misma naturaleza. H. El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el artículo 66.1 y 2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y. El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros. J. El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, así como del extranjero transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o que hubiera sido devuelto por las autoridades de este, al no autorizarle la entrada. Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si así lo solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de dicho extranjero, que habrá de producirse de inmediato, bien por medio de la compañía objeto de sanción o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con dirección al estado a partir del cual haya sido transportado, al estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro estado donde esté garantizada su admisión. Sanciones. 1. Infracciones leves. Multas económicas de hasta 500 euros.
Esta sanción se aplica para infracciones de menor gravedad, como retrasos en la presentación de documentación o incumplimientos administrativos menores. Apercibimientos o amonestaciones. En algunos casos, se puede dar una advertencia verbal o escrita, especialmente si es la primera vez que se comete una infracción leve. 2. Infracciones graves. Multas desde 501 euros hasta 10,000 euros. Las multas económicas en este rango se aplican a infracciones de mayor gravedad, como trabajar sin autorización, permanecer irregularmente en el país, entre otros. Prohibición de entrada al territorio español por un tiempo determinado. En ocasiones, además de la multa, se puede prohibir la entrada al país por un periodo determinado. Expulsión del país. En casos más serios, puede aplicarse la medida de expulsión del territorio español. 3. Infracciones muy graves. Multas desde 10,001 euros hasta 100,000 euros. Para infracciones de gran gravedad, como actividades delictivas, incumplimientos graves de la ley, entre otros. Expulsión inmediata del territorio español. En casos de extrema gravedad, puede decretarse la expulsión inmediata. Prohibición de regresar a España durante un periodo considerable. La prohibición de regresar al país puede ser por un tiempo prolongado o indefinido, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas sanciones pueden variar según las circunstancias específicas de cada caso y son determinadas por las autoridades correspondientes, considerando el tipo de infracción y la situación individual del extranjero en España. Prescripción de las infracciones. 1. Infracciones leves. Prescriben a los 6 meses desde la fecha en que se cometieron. Después de este plazo, el Estado no puede aplicar sanciones por esa infracción. 2. Infracciones graves. Tienen un plazo de prescripción de 2 años desde su comisión. Pasado este tiempo, las autoridades no pueden tomar medidas legales para sancionar la infracción. 3. Infracciones muy graves. Prescriben a los 3 años desde su comisión. Una vez que haya transcurrido este periodo, el Estado ya no puede imponer sanciones por la infracción en cuestión. Es esencial considerar que este periodo puede interrumpirse si se inicia un proceso legal o administrativo relacionado con la infracción. Por ejemplo, una denuncia o una notificación oficial pueden detener el tiempo de prescripción. Una vez que la infracción ha prescrito, el Estado ya no puede iniciar acciones legales para sancionar al individuo por esa infracción específica. Prescripción de las sanciones. 1. Prescripción de sanciones. Las sanciones por infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las sanciones por infracciones graves a los 2 años, y las sanciones por infracciones leves al año. 2. Consideración especial. En el caso de que la sanción impuesta sea la expulsión del territorio nacional, el periodo de prescripción no comenzará hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada fijado en la resolución. Este periodo máximo de prohibición de entrada es de 5 años. 3. Inicio del plazo de prescripción. El plazo de prescripción de la sanción comienza a contarse desde el día siguiente a la fecha en que la resolución por la que se impone la sanción adquiera firmeza. Una vez que haya transcurrido el tiempo establecido para la prescripción de la sanción, las autoridades ya no pueden ejecutar esa sanción específica. Es importante considerar que este periodo puede ser modificado si hay alguna determinación especial en la resolución de la sanción, como una prohibición de entrada adicional, y el plazo de prescripción no comenzará hasta después de ese periodo adicional. Efectos de la expulsión y prohibición de entrada. 1. Prohibición de entrada. La expulsión conlleva una prohibición de entrada a España, y a los territorios de los estados con acuerdos de prohibición, determinada en función de cada situación. La duración máxima de la prohibición es de 5 años. 2. Circunstancias excepcionales. En casos graves que amenacen el orden público, seguridad nacional o salud pública, la prohibición puede extenderse hasta 10 años, previo informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. 3. Excepciones a la prohibición de entrada. No se impondrá la prohibición de entrada si el extranjero abandona el país durante la tramitación de un expediente sancionador por ciertos supuestos. La autoridad puede revocar la prohibición si el extranjero abandona el país dentro del plazo establecido en la orden de expulsión. 4. Comunicación de la salida. La salida del territorio español debe ser notificada a la autoridad competente para no imponer o revocar la prohibición de entrada.
Esta comunicación puede realizarse mediante el registro de salida en los servicios policiales de control fronterizo o presentándose en una misión diplomática u oficina consular española en el país de origen o residencia, demostrando la salida antes de la resolución del procedimiento sancionador. Devolución de extranjeros y excepciones para expedientes de expulsión. 1. Casos que no requieren expediente de expulsión para devolución. No se necesita un expediente de expulsión para devolver a extranjeros en los siguientes casos. Contravención de la prohibición de entrada en España por aquellos que han sido expulsados. Intento de entrada ilegal al país. 2. Suspensión de la ejecución de la devolución. La ejecución de la devolución no se llevará a cabo y se suspenderá cuando se trate de mujeres embarazadas con riesgo para la gestación o salud de la madre, o de personas enfermas con riesgo para su salud. Se presente una solicitud de protección internacional, quedando en espera de resolución o admisión. 3. Autoridad competente para la devolución. La devolución será acordada por la autoridad gubernativa responsable de la expulsión. Si la devolución no puede ejecutarse en 72 horas, se solicitará a la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para expedientes de expulsión. 4. Efectos de la devolución por contravenir la prohibición de entrada. La devolución por incumplir la prohibición de entrada en España reiniciará el periodo de prohibición establecido por la resolución de expulsión infringida.